Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta segunda sesión de los Empecemos Entendiendo webinars del mes de diciembre de 2025. En esta ocasión nos va a acompañar el equipo de DAO con la ponencia de tendencias de sostenibilidad en empaques del consumidor a la práctica. Nos van a estar acompañando Jorge Mario Rodríguez, Elkin Cardona y Manuel Bárcenas. Haciendo una breve referencia de ellos, Jorge Mario Rodríguez es líder de aplicación de empaques para Latinoamérica, es ingeniero químico e industrial, es Master of Science en procesamiento de plástico y caucho, cuenta con una especialización en gerencia de ventas y mercadeo y 23 años de experiencia en la industria de polímeros, enfocado en el segmento de películas industriales. Elkil Candona es científico de servicio técnico y desarrollo, es ingeniero de materiales, especialista en procesamiento de plástico y caucho, cuenta con más de 17 años de experiencia en materiales polibéricos y empaques, en estructuras reciclables y uso de PCR en empaques para cuidado personal y del hogar. Manuel Barcenas es gerente de desarrollo de mercado, profesional con experiencia en proyectos de innovación para la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos, enfocados en desarrollo de materiales de empaque y nuevos productos. Entonces, antes de darle las palabras a Jorge, a Elkin, que ya están aquí presentes, esperando a Manuel, les recordamos, sus preguntas, consultas las pueden hacer a través del chat y en la sección de preguntas y respuestas se las compartiremos al equipo de DAO para que nos hagan sus comentarios. Entonces, sin más, Jorge, Elkin, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Eh, por favor, me confirman si me pueden ver y si me escuchan bien. Todo perfecto. Adelante, Elkin. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Antes de empezar, digamos, como a entrar un poco en materia, queremos hablar un poco de quién es DAO. Para de pronto quienes no tengan mucho conocimiento, DAO es una compañía global de ciencia de materiales con más de 125 años y presencia en más de 31 eh, países. Tenemos alrededor de 98 a 100 plantas de manufactura. Digamos, en esos 31 países tenemos plantas de producción, pero Dow es una compañía que globalmente puede estar en más de 180 países, digamos, con presencia local o, digamos, donde atendemos pues directamente con nuestros productos. Eh, digamos, nosotros como compañía estamos en diferentes tipos eh, de segmentos, mm, donde tenemos, digamos, la parte de empaques, la parte de infraestructura, la parte de consumo y la parte de movilidad, ¿sí? Entonces, bueno, voy a invitar a mi compañero Manuel Bárcenas, quien creo que ya se unió a esta charla, para que pueda, digamos, contarnos un poco más de este evento y también de quién es DAO. Dale, Manuel, adelante. Manuel no está conectado todavía. ¿No? Ah, bueno. No. Sí, no, tengo entendido que entró por otro usuario. Me comenta Manuel que entró por el usuario de Itznel Onofre. ¿No? Ahí está. Muy bien. Vamos a desbloquearlo. Ahora sí, perfecto. Eso, Listo. Adelante. ahora sí. ¿Ahí me escuchan y me alcanzan a ver? Así es, Manuel, Perfecto. adelante. Muchas gracias. Disculpen ahí la situación técnica. Algo ocurrió con el firewall del sistema. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Bárcenas. Yo soy parte del equipo de marketing. Estoy ubicado en la Ciudad de México. Y efectivamente, como mencionaba Elkin, nuestra compañía es una compañía de alcance global que tiene participación en la industria química y en muchos segmentos
de muchas unidades de negocio. DAO se divide en varias de estas unidades y atiende diversos mercados. Dentro de estos mercados existen desde las situaciones relacionadas con materiales de empaque, situaciones relacionadas con movilidad, con recubrimientos para pinturas, eh, y de pronto algunas otras cuestiones. Más o menos la estadística indica que una persona en su vida diaria interactúa con DAO aproximadamente 15,000 veces al día. Esto significa que en aplicaciones como calzado, en aplicaciones como automotrices, de la construcción, empaque, etcétera, está presente en nuestra compañía. Tenemos alrededor de 36,000 empleados alrededor del mundo, con 98 plantas de manufactura. También estamos presentes en 31 países y más o menos la facturación que emite nuestra compañía es de 43,000 millones de dólares. Estamos enfocados principalmente dentro de todo este alcance global, en la innovación y tratando de ser la compañía de ciencia de materiales más sustentable e inclusiva y con enfoque en nuestros clientes, líder en el sector. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, dentro de toda esta historia de lo que hacemos en cuanto a la industria química y algunos de los materiales que se fabrican, tenemos estas metas de sustentabilidad o sostenibilidad que están dirigidas a los próximos años. Principalmente en estos pilares, en donde el primero, en donde tratamos de proteger el clima. En ese sentido, pues bueno, trataremos de disminuir la huella de carbono y trataremos justo de mantener la reducción. Disculpen un poquito aquí. Para 2030 trataremos de reducir las emisiones en 5 millones de toneladas respecto a 2020 en cuanto a emisiones de carbono, y el objetivo es que para 2050 podamos ser una compañía carbono neutro. El segundo pilar, que es la transformación de los residuos, indica que para 2030 trataremos de transformar los residuos plásticos en otras formas de materias primas alternativas para poder generar una economía circular que permita comercializar aproximadamente 3 millones de toneladas de materiales y de productos que tenemos nosotros, que se refieren a productos que justamente están enfocados a esta economía circular, es decir, la integración de estos materiales para poder lograr 3 millones de toneladas de comercialización. Para 2035, que es el tercer pilar, trataremos de cerrar el ciclo haciendo que el 100% de los productos manufacturados por DAO puedan ser 100% reutilizables o reciclables. Así que, pues bueno, estas son nuestras metas de sostenibilidad para los próximos años. Así que tenemos un hito o tenemos algunos hitos marcados cada cierto tiempo con el objetivo de que 2050 podamos ser carbono neutros, que es principalmente nuestro objetivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, ahora, ¿cómo se posiciona y cómo tenemos identificado el comportamiento poblacional en el sentido de la sostenibilidad? Y bueno, ahí vemos en el gráfico que está de su lado izquierdo, vemos cómo es el comportamiento demográfico, es decir, las personas, cómo están entendiendo y cómo están teniendo la sensibilidad en el sentido de la sostenibilidad. Y pues bueno, ahí tenemos un análisis que se manejó de 2021 a 2023, en donde se divide la población en 3 sectores. Los sectores indican las personas que son ecoactivas, es decir, las que son sensibles a la sostenibilidad, los ecoconsideradores, que están en el centro entre los detractores, es decir, que no tienen mucho interés sobre la sostenibilidad, y los que son ecoactivos, y finalmente los ecodetractores que no están interesados en alguna situación de sostenibilidad. Y en ese sentido, lo que vemos es un crecimiento sostenido año con año, en que los ecoactivos incrementan su participación, es decir, las personas son más sensibles al cuidado del planeta, a tratar de ser un poco más amigable en ese sentido y tratar de generar menos residuos, de utilizar mayormente materiales reciclables, etcétera. Y en ese sentido también vemos que la proyección a 2030
básicamente va a estar mucho más equilibrada en donde globalmente y en respecto a Latinoamérica. En Latinoamérica tendremos más del 50% justo pasando a este sector de la población ecoactiva, es decir, más del 50% de la población para 2030 tendrán alguna sensibilidad para la definición de sus compras en el sentido de la sostenibilidad. Ahora, si esto está relacionado de cierta manera con el asunto de cuánto plástico o cuánto polietileno se necesita en el mundo. Es decir, la demanda de polietileno que vemos ahora en el gráfico del lado derecho, vemos cómo año con año esa demanda mundial de polietileno se incrementa. Esto es interesante puesto que el plástico, y principalmente en lo que estamos enfocados nosotros, que es en polietileno, hay ocasiones en donde el entendimiento de su función no necesariamente está relacionado con la sostenibilidad. Sin embargo, y algunas de las cuestiones que nosotros trabajamos es que el polietileno es un material muy noble que puede dar la oportunidad de hacer una economía circular real. Entonces, estos incrementos en la demanda del polietileno en muchas ocasiones están relacionados con asuntos fundamentalmente conectados con diseños de materiales que son reciclables, puesto que el polietileno así lo es. Entonces dejamos de hacer materiales que son con diversas poliolefinas o diversos materiales, y entonces eso hace que la demanda se incremente. Así que mientras más polímeros del mismo tipo tengamos en el mercado, mayor oportunidad tenemos de generar una economía circular, y es así como conectamos este incremento en la demanda de polietileno. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Muchas gracias. Ahora, ¿cómo es que nosotros tratamos de encaminar o de compartir hábitos para un mejor consumo en el sentido de cualquier producto que se encuentre en el mercado? Y pues bueno, el asunto es que en este diagrama de flujo lo que vemos es un poco cómo se comporta la cadena de valor. El 80% de los impactos ambientales se encuentran en la fase de diseño, y esto conecta un poco con lo que mencionaba hace unos minutos, en el sentido de que cuando diseñamos un producto de consumo, su material de empaque, la energía que se consume justo para su fabricación y todas estas cuestiones en conjunto pueden reducir el impacto ambiental si desde el diseño lo podemos considerar. Es decir, mientras los materiales de empaque, por ejemplo, tengan menos multimaterial y sean más enfocados en un solo tipo de material, tenemos mayor oportunidad de reducir el consumo energético y además poder promover su reintegración en un ciclo económico. En segundo lugar, y justo en la siguiente casilla, el empaque es un diferenciador en el punto de venta. Esto significa que en una medida muy importante, el empaque, en el ámbito justamente del packaging, lo conocemos como el vendedor silencioso. Es decir, no necesariamente tiene que tener una promoción como tal, sin embargo, es muy amable a la vista, cuando es fácil de utilizar, cuando es fácil de abrir, cuando es fácil de disponer de los residuos. El empaque definitivamente se convierte en un factor para que los consumidores ejecuten su compra. En la tercera casilla, la utilización, justo lo que mencionaba, no solo facilita el manejo de pedidos que protege la calidad del producto, sino que además con estas cuestiones en cuanto al empaque pueda proteger y pueda mantener aislado del medio ambiente un producto para que su consumo sea el adecuado y que cumpla sus funciones y que cumpla con la calidad necesaria. Evidentemente, pues este hábito de consumo en donde el material de empaque también se vuelve factor, puesto que protege correctamente un producto, pues bueno, es parte de esta cadena de valor. Y finalmente, el hacer que esta protección pueda funcionar a lo largo de toda la cadena de distribución, claramente se convierte en otro de estos factores en donde la decisión de compra es influenciada para nuestros consumidores. Y eso hoy lo vemos más habitualmente en situaciones como e-commerce, en donde claramente queremos que nuestros pedidos siempre lleguen de la mejor forma posible, y para eso también forma parte fundamental el material de empaque. Entonces, todo esto que hacemos nosotros desde la resina de polietileno es para tratar de que esta cadena de valor sea mucho más amable medioambientalmente hablando, y que además los factores de consumo y los factores de decisión para los consumidores estén conectados justamente con la eficacia
y la protección de sus productos, así como con su calidad y también el impacto ambiental que sea el menor posible. La siguiente, si me hace favor. Bien, ahora, la motivación para trabajar en materiales de empaque, desde nuestra perspectiva, y un poco ya redondeando todo lo que hacemos desde Dow Química, está en el sentido de esta cadena de valor de los materiales de empaque, en donde aproximadamente y en promedio el 10% de la energía de la cadena de valor es justamente el material de empaque, y justo la función es proteger los productos que están ahí adentro. Así que esto, comparado con el consumo energético que tiene la fabricación de un alimento, es relativamente, tiene una diferencia significativa. Es decir, toda la cadena de valor y el consumo y en cada paso, el consumo de los materiales de empaques, el consumo energético, es aproximadamente el 10% contra este 51% que ejerce la fabricación de los productos. Y ahí vemos cómo se mide o cuál es la participación del consumo energético por joules por persona por semana, aproximadamente, en donde el empaque primario nos da un consumo energético del 6.5% y la protección en la transportación de los productos terminados es aproximadamente el 3.5%. Esto significa que si nosotros logramos hacer diseños mucho más sostenibles y que y que estén diseñados para reciclar, podemos nosotros intervenir en estos porcentajes para que la cadena de valor tenga un menor impacto ambiental. La siguiente, por favor. Bien, ahora, dentro de nuestras motivaciones, justo para manteniendo esta situación relacionada con el diseño de materiales de empaque, pues bueno, ahí vemos los tres grandes motivadores que tenemos, que son la preservación de los productos, el uso eficiente de los recursos y mejorar la experiencia de los consumidores. En ese sentido, hay varios puntos que están en cada uno de estos motivadores, en donde en la preservación del producto claramente vamos a tratar de que la calidad sea la mayor posible, que podamos tener vidas de anaquel mucho más largas y mucho más adecuadas para la rotación de un producto, principalmente si nos enfocamos en alimentos, por ejemplo, que estos alimentos siempre tengan sus características críticas dentro de la calidad necesaria, y todo esto en ayuda de un material de empaque que sea eficiente, que tenga la menor cantidad de material posible y que también sea reciclable y que pueda ser reintegrado en una cadena de economía circular. El uso eficiente de los recursos, claramente, también está enfocado en utilizar la menor cantidad de materiales para tener el mejor producto posible, y esto que pueda también mejorar las posibilidades de los materiales al momento de ser procesados en las fábricas de alimentos, y además con esto bajar el consumo energético, aumentar velocidades, mejorar eficiencias, etcétera. Y finalmente, en la experiencia de los consumidores, que tengan una mayor comodidad al momento de utilizar y de abrir sus productos, y que por supuesto este material de empaque pueda ser amable con el uso y además la disposición. Además de que nuestros consumidores puedan identificar cómo disponer del material de empaque una vez que está utilizado y que ya se convierte en residuo, para que efectivamente pueda incorporarse a la economía circular. Y todo esto, además, manteniendo la estética de los dueños de marca, que tienen posicionadas justamente sus gráficos, su ambiente, sus artes, etcétera, dentro de la calidad necesaria. Y bueno, hasta aquí termina mi participación. Agradezco nuevamente el favor de su atención, y entonces envío los micrófonos para nuestro equipo experto, los gerentes técnicos, tanto Elkin como Jorge Mario. Muchas gracias. Perfecto, Manu, muchas gracias ahí por la intervención eh, y por tu introducción. Bueno, ahora, digamos, quisiera hablar un poco de cómo ha sido la evolución de los empaques a lo largo de los años, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, un empaque tan común para nosotros, para nuestros hogares, como puede ser una salsa de tomate. Hace muchos años, ese producto era fabricado en vidrio, ¿sí? Y todos aquí sabemos que el vidrio pues tiene, digamos, unos requerimientos importantes desde la parte de fabricación, el tema energético. Esto fue evolucionando a tener un empaque rígido también, digamos, de PET, ¿sí? Que bueno, digamos, también tiene
sus cualidades y sus funcionalidades específicas. Luego, el empaque trascendió a ser flexible, es decir, a ser más ligero, más liviano, eh, incluso podría decirse que hasta más fácil de ser, digamos, evacuado todo el producto interno que contenía. Sí, esto estamos hablando ya de un Doypack multimaterial que normalmente son fabricados en laminaciones con poliéster, aluminio y una capa sellante de polietileno. Y de ahí, digamos, fuimos migrando a obtener un producto que sea también un Doypack, pero que sea hecho a partir de una familia de productos como el polietileno, es decir, un producto que sea monomaterial y que sea, pues, digamos, apto para la reciclabilidad. Entonces, desde que yo entré a DAO hace ya bastantes años, hace unos 12, 13 años, hablábamos de este tipo de tecnologías, de los stand-up pouches o doypacks, como queramos llamarlo, eh, hechos en polietileno, ¿sí? O con familias de polietilenos. Pero como les decía, digamos, el reto que hemos venido teniendo, digamos, en todos estos años es poder hacer que ese empaque que antes era rígido de otros materiales o ya flexible multimaterial y que tenía, digamos, un alto nivel de complejidad para la separación de esos multimateriales y poderse reciclar, digamos, de una manera adecuada, pues no solamente era esa parte de la reciclabilidad, sino que también teníamos que garantizar que usando solamente una familia de productos, digamos, esa estructura pudiera entregarnos todo el tema de confiabilidad, de que el producto pueda ser, digamos, completamente hermético, que el tema de productividad no se vea afectada en los dueños de marca, que el tema de conveniencia ante el consumidor pueda seguir siendo la misma o incluso mejorada, en el sentido de que hay muchos de estos doypacks que son utilizados para infinidad de aplicaciones, ¿no? Productos líquidos, eh, eh, detergentes en polvo, alimentos, snacks, etcétera, tengan diferentes sistemas de cierre. Hay temas de zippers, temas de aditamentos o spouts, diferentes formas y todo esto, digamos, que tiene que venir y seguir siendo funcional cuando lo hacemos con un producto monomaterial como el polietileno, ¿cierto? Entonces, bueno, adicionalmente, estos stand-up pouches, como les decía, pues no solamente entregan, digamos, unos ahorros importantes en temas de aligeramiento de las estructuras. Vemos que un producto flexible tipo stand-up pouch puede ser un 80% o hasta más ligero que un producto rígido. Y hay un tema muy importante desde el punto de vista de la productividad y eficiencia para los dueños de marca, y es que tenemos que garantizar por lo menos el mismo nivel de productividad en las máquinas y pues obviamente que podamos incluso mostrar ahorros desde el punto de vista energético, ¿sí? Eh, Adicionalmente, hay un reto muy importante y es que este tipo de productos puede ser hecho, digamos, en líneas de empacado automático horizontal o también pueden ser empaques preformados en líneas que necesitan unos, digamos, unas características muy importantes desde el punto de vista de sellado y de productividad, pues para poder garantizar que el empaque en el producto final se vea bien, como decía Manuel, que sea un vendedor, eh, eh, digamos, de la mejor manera cuando está expuesto en el anaquel. Y bueno, entonces son muchísimos los retos que tiene que entregar una sola familia de productos a la que estamos acostumbrados a obtener con mezclas, con productos súper resistentes, digamos, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista térmico y demás, ¿no?
Entonces, para poder lograr cumplir con todos esos requerimientos técnicos que precisan ese tipo de empaques, en Dow tenemos una familia o una gran cantidad de productos que nos permiten hacer posible ese tipo de empaques, ¿no? Entonces, tenemos desde la parte estructural materiales como los Elite AT, Innate ST, que permiten entregar rigidez, balance de propiedades entre rigidez y abuso, es decir, un producto que yo quiero que se vea muy bien en la góndola, que tenga muy buena rigidez, muy buen cuerpo, que no se deforme fácilmente, pero que también si ese producto llega a ser manipulado por las personas y se cae el anaquel, pues que no vaya a sufrir, digamos, unos daños estructurales y que no se vaya a perder el contenido de del alimento o del producto que estemos empacando. Entonces tenemos que tener una excelente combinación de productos de alta densidad y productos que entreguen resistencia al abuso o que sean muy tenaces para poder compensar todo lo que nos entregaban otros materiales que ahora ya no van a estar presentes en ese material o en esa estructura. También tenemos, digamos, un portafolio muy amplio de productos de adhesivos o tile layers que sirven para unirse a otro tipo de materiales como el EVOH. Este EVOH es una resina que, digamos, no está disponible dentro de nuestro portafolio, pero que en ocasiones es importante utilizar porque necesitamos que el empaque proteja nuestros alimentos, nuestros quesos, lácteos, cafés, etcétera, por ejemplo, al oxígeno, ¿no? Para evitar oxidación de algunos productos o alimentos. Entonces, esos tile layers van a permitir que podamos usar una cantidad específica que puede ser menor a un 5% de resinas tipo EVOH para que no vayan a afectar la reciclabilidad de la estructura final y que pues se pueda adherir de manera correcta al polietileno, considerando que el EVOH pues es una resina polar y el polietileno no polar, entonces debemos garantizar que haya una muy buena adhesión para que no vayamos a tener fallas, digamos, catastróficas en el momento de que el producto está siendo sometido a alguna manipulación. Y en la parte de sello, es supremamente importante para las estructuras monomateriales garantizar que el sello es hermético, que se genere, digamos, a temperaturas bajas y que entregue, digamos, muy buena resistencia tanto en frío como en caliente para aquellos empaques que van a ser conformados y llenados en líneas automáticas. Y esto, a su vez, pues no solamente, digamos que garantiza la productividad de las líneas del cliente final, del dueño de marca, sino que también pueden generar ahorros desde el punto de vista térmico, ¿no? O sea, hemos visto que las estructuras reciclables pueden en general tener entre unos 30 y 40 grados centígrados de disminución a la hora de hacer, digamos, la conformación o el sellado de este tipo de productos. Algunos ejemplos de lo que tenemos hoy en día en el mercado, porque en realidad pues son muchísimos más, pero algunos de los últimos que hemos compartido, digamos, y que ustedes pueden encontrar en nuestras redes de LinkedIn y en general de DAO.com, pueden ser estructuras 100% polietileno para empaques de alimentos, donde tradicionalmente se han hecho laminaciones con BUPP, con PET o coextruidos con poliamidas. En la parte de café, venimos desarrollando hace ya varios años estructuras que garantizan no solamente temas de productividad, sino también de conservación de las aromas, de las notas, de toda, digamos, esa química compleja que pueden tener muchos de los cafés premium que vemos ahora en nuestra región. Eh, entonces, digamos, con el uso del EVOH, como les mencionaba anteriormente, podemos hacer estas estructuras que garanticen el tiempo de vida
requerido por los dueños de marca para lograrlo. Entonces ahí en las fotos vemos algunos casos de productos comerciales. No solamente tenemos café tostado, sino también café soluble. Ambos tienen, digamos, diferentes tipos de requerimientos, unos más hacia el tema de protección del oxígeno, en el caso del tostado, otros más hacia el tema de protección de tener una barrera altísima a la humedad, donde reemplazamos productos como poliéster metalizado para poder garantizar que los cafés solubles, por ejemplo, no se vayan a convertir en grumos o a pelmazar. También hay otras tecnologías actuales que estamos, digamos, incorporando en las estructuras actuales, como pueden ser el MDO, o sea, películas con orientación en dirección de máquina, las cuales pueden ser utilizadas para reemplazar las películas de impresión, como puede ser el poliéster o el BOPP. Y de esta manera lo que hacemos es hacer un laminado de una película orientada MDO con una película sellante, digamos, de polietileno, para fabricar estructuras tipo Doypax, como la que pueden ver aquí para empacar, digamos, algunos snacks o chocolates. Entonces, estos son algunos de los casos en la parte de monomaterial que venimos impulsando eh, como productos, digamos, diseñados para el reciclaje. Y a continuación, quería también compartir con ustedes, y como hablaba Manuel al inicio de la presentación, digamos, nosotros estamos trabajando en pilares donde queremos tener productos o estructuras que reincorporen resinas post-consumo. En este caso, Dow tiene una marca global que se llama Revolut. En la gran mayoría de las regiones de todos los países que mencionamos al inicio, tenemos convenios con plantas de manufactura donde fabricamos nuestras propias resinas PCR, y para nuestra región andina específicamente tenemos algunos casos, como pueden ver, donde incorporamos, dependiendo del tipo de estructura, algunos niveles de PCR. Entonces pueden ver en la imagen, por ejemplo, empaques para pañales, ¿sí? Que son pues obviamente productos con altísimos estándares en la parte regulatoria. Tenemos empaques para detergentes líquidos, obviamente son productos que van a estar en contacto directo con la piel de las personas, y estos casos son algunos de los ejemplos que tienen entre un 20 y un 40% de PCR dentro de las estructuras. Entonces, digamos, este era otro de los puntos importantes que queríamos compartir con ustedes. Hay muchísimas otras aplicaciones donde podemos poner nuestros grados post-consumo en empaques rígidos, en stretch film, en empaques secundarios, en termoencogidos y demás. Entonces, bueno, con esto, digamos que le doy pie a mi compañero Jorge Mario Rodríguez para que pueda seguirnos compartiendo algunos casos desde la parte de películas industriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, así es. Vale, perfecto. No, buenos días a todos. Y acá queremos enseñar un poquito lo que hemos desarrollado en películas industriales y cómo podemos estar promoviendo incorporación de reciclados postindustriales, postconsumo, de la mejor forma en nuestros productos finales, y adicionalmente cómo podemos ir a buscar mayores productividades, mayores eficiencias energéticas en nuestras líneas. Siguiente, por favor. El primer caso de éxito que traemos es la incorporación de SPCR, ese reciclado post-consumo, que es lo que hace sentido a la hora de cerrar ciclos
y volver a utilizarlo en nuestros procesos como tal. De esta forma podemos garantizar unas huellas de carbono menores, podemos garantizar que estamos cumpliendo ese cierre de ciclo de manera adecuada y darle un segundo buen uso a ese reciclado, ¿no? Este es el caso de un diseño hecho por Dow con marca Revolup de PCR propio para Stretch. Quiero acá dar un poquito de contexto que estamos hablando de Stretch. Stretch es una película que nos permite unitizar cargas y donde los espesores promedio que podemos trabajar van desde los 10 micrones hasta 27, inclusive 30 micrones podemos tener en películas de mayor espesor. Pero después de que ellas llegan y estiran, y más en máquinas de alta productividad y alta eficiencia, podemos llegar calibres alrededor de 5 micrones. Un poco de contexto. Un cabello humano está alrededor de unos 60, 80 micrones en promedio. Y nosotros estamos bajando en este tipo de segmento y películas a 5 micrones de manera eficiente. Esto nos muestra la capacidad que tiene el polietileno, los polímeros, de poder tener unos calibres bajos, utilizar la menor cantidad de materia prima posible para el contexto de unitización de carga, en este caso específico. Y la fuerza que hay de los polímeros, ¿no? Muy difícilmente, con lo que se conoce hoy en tecnología de materiales, podemos llegar con otros sustratos de materiales a presentar estos mismos desempeños y cantidades de materia prima cumpliendo esta funcionalidad. Entonces, el poder incorporar un material reciclado en un porcentaje del 30% en altas especificaciones es un reto, y fue un reto que tomamos en Dow y generamos unos PCRs tales que nos permitieran poder incorporarlo de la mejor forma, cumpliendo la procesabilidad y manteniendo la procesabilidad que tiene las líneas actualmente, sus altas velocidades, altos output detrás de esas líneas, lo cual es un primer reto. Un segundo reto es mantener unos niveles de contaminación tales que me permitiera cumplir con las propiedades mecánicas y no rupturas en su uso ya en campo. Y igualmente poder promover ese desempeño en el tiempo, ¿no? Que siga esa retención de carga de ese pallet que ha sido unitizado. Entonces, teniendo eso como reto, desarrollamos estos PCRs donde, combinando ciencia de materiales con adecuados procesos de transformación y de selección y calidad detrás, podemos presentar esto al mercado, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar 30% de material postconsumo en altas eficiencias en películas Stretch? Siguiente, por favor. Otro ejemplo que tenemos es en termoencogible. Termoencogible, aunque no llegamos a los mismos calibres que manifestaba en Stretch, sí cumple otras características, ¿no? Que en calibres un poco mayores podamos tener una unitización de carga supremamente robusta, que podamos tener una termocontracción en ambos sentidos, tanto en sentido máquina como transversal, adecuados, propios del proceso, y mantener unas propiedades mecánicas supremamente altas, ¿no? Que nos permita que cualquier punzonado, cualquier dispositivo que nos genere un rasgado no permita que esa falla continúe y podamos no tener un buen o tener algunos desperdicios en ese producto unitizado. Entonces, acá también desarrollamos unos PCRs especiales para la aplicación donde podamos igualmente continuar con sus altas eficiencias a la hora de procesar, cumpliendo con propiedades mecánicas y cumpliendo con propiedades mecánicas en el tiempo. Y acá podemos enseñar un poco de datos de lo que nos pueden entregar este tipo de materiales reciclados. Es sano manifestar que esto no es, ese desempeño final no es solamente otorgado por ese PCR que hemos desarrollado como tal.
es una combinación sinérgica de los productos, esas resinas que estamos empleando para con ese PCR desarrollado. Generamos una sinergia en esa combinación de tal forma que podamos en esa sinergia presentar y tener este tipo de desempeños en este tipo de películas, lo cual hace que estemos trabajando en la solución desde diferentes frentes, pero tratando de promover el mismo y o mejorado desempeño de lo que tenemos en la actualidad. Siguiente, por favor. Y algunos casos de éxito que ya tenemos en el mercado, ¿no? Queremos acá enseñar, los traemos en pro de mostrarles que ya es una realidad, que ya están en el mercado, que son confiables, que tenemos desempeños que persisten en el tiempo de manera adecuada y eficiente. Siguiente, por favor. Y traemos el último caso de éxito y es cómo podemos promover mayores eficiencias en nuestras líneas, ¿no? No nos hemos olvidado que en cualquier planta industrial de extrusión, uno de los parámetros que nos influye en mayor medida es esa eficiencia energética, esa eficiencia en productividad de las líneas, ¿no? Si nosotros generamos productos que tienen costos altos, dados porque las eficiencias en su productividad son bajas, pues perdemos competitividad, ¿no? En el mercado. Y lo que promovemos en DAO es que desde la variable escogencia de resina permitan tener una mayor productividad en sus líneas, poder sacarle el máximo a esas líneas, ¿no? Y no estar restringidos que desde la selección de la resina no nos permitan llegar a esas eficiencias energéticas, esas eficiencias en producción que tanto debemos de buscar para ser competitivos, no solamente en el ambiente local, sino en el ambiente internacional. Las grandes compañías de procesamiento de polímeros, este es uno de los factores que más buscan, ¿no? ¿Cómo podemos promover que ese costo de producción sea lo más eficiente posible, que saquemos lo máximo de esas líneas, el 100% al cual ha sido diseñado? Entonces, basados en este contexto, con este objetivo, es que desarrollamos nuevas tecnologías para poder tener esos mayores outputs en nuestras líneas de extrusión. Y un ejemplo de esto es la escogencia de una línea de buena productividad a escala industrial. Tomamos un tipo de película ligeramente retadora desde el punto del segmento de calibres altos, un BUR también un poco superior a lo que se maneja en el mercado. Dependiendo del segmento, escogemos un BURs superiores o inferiores, pero acá quisimos escoger uno en el cual pudiéramos retar a esa línea, ¿no? A mayor relación de soplado, es un reto para la burbuja, ¿no? Mantenerse estable y poder tener unas condiciones tal que nos permitan poder procesar de la mejor manera ese polímero, generar una burbuja que rápidamente podamos retirar su calor por medio de llevar al 90% de la capacidad de IBC y o también los flujos de aire externos que van a impactar a esa burbuja en el dado igualmente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta muchas variables que nos influyen a la hora de tener una estabilidad de burbuja, a la hora de ir a buscar mayor productividad, mantuvimos esas variables constantes y solamente analizamos el componente de resina formulación. Siguiente, por favor. Y acá enseñamos el desempeño que tenemos con 3 formulaciones diferentes, ¿sí? Fue una combinación de un 80% de un lineal escogido con un 20% de un baja densidad fraccional. Donde los lineales escogidos, esas resinas de polietileno escogidas, tienen diferentes diseños poliméricos y tomamos como base de comparación un buen o una de las mejores resinas que se tiene en el mercado, metalocénicas, y sobre este nos comparamos y enseñamos qué podemos lograr
con nuestras tecnologías en DAO como tal. Uno de los parámetros que debemos de analizar a la hora de empezar a ver esa inestabilidad de la burbuja es su espesor, ¿no? Esa desviación de espesor. En el momento en que esa burbuja empieza a tener algún tipo de movimiento de pequeña inestabilidad, lo vemos afectado directamente en esa desviación del espesor a la hora de su producción. Empieza por esa desviación de espesor que empieza a incrementar notablemente hasta que la burbuja empieza a verse inestable y puede perfectamente causar que si aumentamos ese output, ese flujo de masa, pues se nos vaya a caer la estabilidad de todo el sistema y por ende, pues se nos pueda perder esa burbuja, ¿no? Teniendo claro las condiciones y qué es lo que queríamos medir, analizamos el desempeño de las tres formulaciones y vemos cómo llegamos a los puntos máximos con esa formulación estándar adecuada del mercado y la comparamos con una mezcla del Douglas 2045, que es una de las resinas de mejor balance de propiedades en nuestro portafolio de DAO en propiedades mecánicas y procesabilidad. Igualmente la comparamos con ese mismo Douglas 2045 sumado con otra resina que hemos lanzado hace unos cuantos pocos años al mercado, que es nuestro Daulex GMAX 01 y el 20% de baja fraccional. Acá vemos cómo esa última alternativa nos permite tener mayor estabilidad de esa burbuja, ¿no? Manteniendo hasta su último punto de quiebre esa desviación de espesor, promoviendo mayores productividades, cercanos a ese 10%. Se habla que un 10% es un factor o un punto importante a la hora de tener mayores eficiencias, ¿no? Y si lo extrapoláramos a una máquina de mayor tamaño, de unos 1.500 kilogramos hora, representaría que pudiéramos estar procesando alrededor de 1.000 toneladas año adicionalmente. Entonces, esta es la tendencia. Igualmente, no nos olvidamos de que al final necesitamos ser costo competitivos y nuestro portafolio va en este sentido, ¿no? ¿Cómo podemos sacarle lo máximo a esta línea desde el componente diseño polimérico, resina escogida, para que podamos optar por esos mayores velocidades, estabilidades de burbuja que nos permiten ser más productivos y o bajar el costo de esas producciones, ¿vale? Y bueno, acá terminamos nuestra sesión de hoy. Entramos a un tiempo de preguntas, ¿correcto? Así es, Jorge. Muchas gracias a ti y a tu equipo por esta muy interesante presentación. Sí, compartimos entonces algunas interrogantes que se han ido formulando en el chat. Veamos por aquí. Ajá. Desde su experiencia en Latinoamérica, ¿cuáles son hoy las decisiones de diseño más críticas que suelen subestimarse por marcas y convertidores, pero que tienen un impacto directo en reciclabilidad, huella de carbono y desempeño? Bueno, pues si quieren, yo tomo entonces esa pregunta. Pues digamos que eh, los temas más críticos, o sea, como mencionaba en la parte de la presentación, nosotros nos enfrentamos a cambios de rigidez, porque, digamos, las estructuras convencionales usan aluminio, usan poliéster, polipropileno, que son productos mucho más rígidos que el polietileno. Y hemos venido pues desarrollando grados que nos permiten estar en los mismos niveles de rigidez. El tema de barreras también, o sea, como también lo comentaba, hay productos fabricados con metalizados que entregan unas barreras importantes, digamos, a la humedad, también al oxígeno. Entonces, en ese aspecto tenemos que enfocarnos también en que nuestras estructuras de polietileno puedan cumplir con todos esos requerimientos de barrera. Y todo eso pues tiene que ir alineado a temas de mantener no solamente la productividad, sino también
la resistencia térmica y la resistencia mecánica, como lo decía, para poder evitar que, por ejemplo, en una línea de envasado, pues las películas de polietileno que tradicionalmente han sido un poco más flexibles, pues no se vayan a deformar. Entonces, esos son, digamos, muchos de los desafíos que desde el producto tenemos, pero pues sabemos también que tenemos que trabajar de la mano con los convertidores y con los dueños de marca para poder enfrentarnos a los temas de productividad, de hacer ajustes tal vez en términos de mordazas, en términos de máquinas y hacer que todo pueda funcionar de la mejor manera, ¿no? Entonces, si nosotros como cadena de valor trabajamos de la mano, seguramente que podemos seguir trayendo muchísimos más desarrollos como los que compartíamos en conjunto con Jorge Mario, que ya son casos de éxito que están comerciales y que pasaron por todos esos desafíos que acabo de mencionar. Excelente, Elkin, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que va un poco enfocado a lo que Manuel le comentaba al principio. Dice, en su opinión, ¿cuáles son las características de un mercado latinoamericano para que sea más propenso a ser ecoactivo? Bien, en ese sentido, sí consideramos que a medida que nosotros podamos en la cadena de valor ayudarle a los consumidores a entender la mejor forma de que estos materiales de empaque pueden ser más amables en el sentido de su disposición y su reincorporación a la economía circular, es donde vamos a encontrar esa ventana. Es decir, a medida que nosotros como industria y como cadena de valor podamos dar mensajes mucho más claros de que los materiales pueden regresar útiles a esta economía circular, es en la manera en la que lo trataremos de lograr. Y es en ese sentido que las campañas que se tienen para diseño para reciclar, diseño para la reciclabilidad, diseño para la reincorporación de los materiales, el manejo de las R's de reduce, recicla, reutiliza, son los conceptos que estamos tratando de permear de una manera mucho más eficiente en la cadena de valor, pero siempre tratando de pensar en el común, es decir, en el consumidor, en las personas que al final tienen en sus manos el residuo y cómo es la mejor forma de colocar y disponer de él para que podamos tener un reciclado útil y tener una economía circular que sea eficiente. Ya sabemos que de pronto existen muchos materiales que son reciclables, pero no es lo mismo ser reciclable que obtener un reciclado útil. Entonces, es en ese sentido en donde tratamos de participar desde el diseño de las resinas, el diseño de los materiales de empaque, el uso de los mismos y al final la disposición. Es decir, a medida que todos estemos en la misma línea, podemos lograr que estos conceptos lleguen mucho más fácil al consumidor y entonces tengamos una economía mucho más eficiente circularmente hablando. Una pregunta que complementaría lo que acabas de mencionar, Manuel, en base a la experiencia que tienen en DAO, ¿cuáles políticas debería optar un Estado, ¿no? Desde la parte gubernamental para poder propulsar esta condición de ecoactividad? Bien, la política enfocada a la situación medioambiental y el manejo de residuos y leyes generales del manejo de los mismos, generalmente está enfocada en la medida de qué hacemos justo con los residuos. Y en ese sentido tendremos que ponerle un enfoque importante para que los residuos de alguna manera también puedan tener una utilidad económica. Es decir, de alguna manera si estos residuos no se convierten o no terminan por convertirse en una materia prima útil que genere un negocio, es difícil que la industria y el Estado converjan y entonces tengan un acuerdo que sea verdaderamente eficiente y que pueda ser implementado. Entonces, consideraría que las iniciativas que son de responsabilidad extendida, de pronto pueden ser una buena forma de manejarlo para que cada una de las partes o de los pasos de la cadena de valor pueda promover y pueda recomendar el uso de los residuos al término de la utilidad de cada uno. Es decir, nosotros como polietileno podemos recomendar qué hacer con el polietileno al término de su uso y generar propuestas para que esa cadena de valor pueda de pronto convertirse justo en este ciclo y entonces esto, ayudado por una ley de responsabilidad extendida, puede ayudar y que además en los recicladores puedan tener
la oportunidad de generar negocio a través de los residuos, sería una buena manera. Sin embargo, el reto, me parece, más allá de una situación más bien legislativa, es que el manejo de los residuos es costoso todavía en este momento. Necesitamos que esas cadenas de recolección y de reincorporación tengan la competitividad necesaria para que puedan generar un negocio que tenga una rentabilidad apropiada. Se va a lograr, pero necesitamos madurar esa cadena. Y hoy les podría decir que existe, por ejemplo, en PET. En PET existe, está madura, es un negocio, y es por eso que los residuos de PET cada vez se hacen en mucha menor medida. Estos residuos de PET hoy ya son una actividad económica importante y se comportan como una materia prima, tal cual, los residuos que obtenemos de los desperdicios. Entonces, en ese sentido, tendremos que ir con todos los polímeros. Es muy importante conocer el triángulo de reciclaje para poder separar de una mejor forma y entonces efectivamente tener una situación mucho más eficiente. Pero nuevamente, todo esto tiene que ir Estado, industria, economía y converger todos en el mismo sentido. Y consumidor sería una pieza importante también allí, Sin ¿no? duda, sí, pero ahí Correcto. nos toca pasar los conceptos para que esta educación llegue exactamente a toda la cadena. Así es, tal cual. Correcto. Muy bien. Otra pregunta, quizás un poco más al equipo técnico. Dice, excelente poder tener empaques monomateriales, pero para el reciclaje postconsumo, ¿cómo ven el tema de la contaminación, ¿no? Del empaque? Ya que principalmente contendrían restos orgánicos o con aceite, puesto que es de uso final de la población. Y los recicladores de primera línea no verían rentable recuperar este tipo de residuos. Bueno, digamos, como comentaba un poco Manuel, digamos, también en su intervención, yo creo que, bueno, todo empieza por hacer que el producto sea apto, que sea técnicamente reciclable, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es como la primera etapa importante que nosotros debemos trabajar. Luego, tenemos que garantizar que exista una masa crítica o un volumen importante para hacer que, digamos, sea rentable o que sea llamativo para que las empresas recicladoras, digamos, puedan empezar a buscar este tipo de productos. Entonces, la primera invitación que yo les haría es para todos aquellos convertidores que estén participando acá de esta charla, pues que podamos seguir multiplicando todos esos casos que nosotros les mostrábamos ahorita y empezar a entender también otras estructuras como leche en polvo, como bebidas achocolatadas y demás, para poder tener un volumen cada vez más relevante y hacer que esa economía pues sea más llamativa. Desde la parte, digamos, de contaminación y demás, pues existen muchas tecnologías para hacer, digamos, prelavado, lavado, digamos, limpieza. Digamos, también hay un tema de educación, todo empieza desde casa, donde la idea es que podamos disponer de muchos de estos residuos, digamos, de la mejor manera posible en la fuente y que esas empresas, digamos, recicladoras con las que nosotros ya trabajamos, con las que tenemos convenios para fabricar, por ejemplo, PCRs, pues puedan contar con esa materia prima para volverla a un PCR y que la podamos volver a reincorporar. Entonces, y como hablaba también anteriormente, que podamos trabajar como industria, como cadena de valor, para que podamos seguir teniendo esa cantidad de productos disponibles, ese volumen importante y empezar a entregarle el valor que tienen, porque son productos, digamos, con una gran capacidad para volver a ser reincorporados en muchísimas aplicaciones de alto valor agregado. Excelente. Una pregunta quizás para Jorge. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrentan al migrar desde estructuras multimateriales a monomateriales? ¿Y qué rol juegan las resinas especializadas como las que tú has mencionado para cerrar esa brecha sin perder funcionalidad? Bueno, se complementa un poquito con lo que ha manifestado Elkin previamente, ¿no? Que básicamente cuando pasamos a monomaterial, toca tener en cuenta
el desempeño que tenemos como base con lo actual, ¿no? Esas rigideces toca tenerlas muy presentes, la forma como esas estructuras que han sido utilizadas por muchos años procesan en las máquinas de transformación, y cómo podemos a través de monomaterialidad poder brindar esas mismas características como tal, ¿no? Entonces, acá necesitamos desarrollar soluciones, no solamente de una resina en particular, sino de manera general, de toda la estructura. ¿Cómo podemos compensar esa rigidez que el poliéster está dejando con materiales de alta rigidez dentro de los polietilenos, por ejemplo? O cómo podemos sopesar esas barreras que nos puede entregar un foil de aluminio con polietilenos de alta barrera, pero quizá en unos calibres diferentes para poder llegar a esas mismas barreras que nos exige el mercado. O en algunas ocasiones vemos que las estructuras están sobredimensionadas y que necesitamos las barreras tan altas que podemos llegar con estructuras como foiles de aluminio o metalizados, y que con barreras un poco más eh, no tan críticas a llegar, pues pudiéramos estar por medio de monomaterialidad polietileno llegando fácilmente y en calibres que hacen sentido desde el punto de vista económico. Entonces, es un análisis de cada uno de los diferentes empaques y segmentos de película que queremos ir a reemplazar, analizarlo de manera general, no solamente como estructura, propiedades mecánicas, sino también su forma de procesar en máquinas para que sean eficientes. La eficiencia con la monomaterialidad y la eficiencia con la sustentabilidad no va en contravía. Debemos de promover que sea unos desarrollos totalmente sinérgicos entre ellas, porque la industria al final también va a verse afectada si no tenemos soluciones que sean costo competitivas. Entonces, debe ir todo engranado en pro de tener unas propiedades mecánicas adecuadas, unas propiedades en su procesamiento o transformación adecuadas, pero sin ir en contravía de su adecuado procesamiento y eficiencias, y que el costo final nos permitan poder introducirlo al mercado, todas estas nuevas soluciones, ¿no? Así es. De los ejemplos de los casos que presentaron hace un momento al cierre de su ponencia, preguntaban, ¿para fabricar estos empaques solo es con coextrusoras o también se pueden hacer laminaciones? Complementando esa pregunta decía, evidentemente son estructuras más pesadas. ¿Cuánto más pesadas son en relación a las estructuras multimateriales? Bueno, digamos, en cuanto a la incorporación de PCR, pues los PCR son base polietileno, lo cual hace que los niveles de densidad sean iguales a los que tienen los polietilenos vírgenes. Entonces, esto no genera ningún impacto en la parte de peso. Con respecto a las estructuras, yo mostré, por ejemplo, unos casos de detergente líquido que son estructuras laminadas, o sea, multimateriales, que pueden tener hasta un 38 o 40% de PCR. Entonces, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, un poliéster laminado a una capa de polietileno y esa capa de polietileno tiene incorporada la resina de PCR. Claramente, esa capa de polietileno es fabricada en una coextrusora que puede ser de 3, 5, 7 capas de más. Eh, y bueno, pero también, por ejemplo, los ejemplos de empaques para pañales, empaques para toallas, los de stretch films que mostró Jorge Mario, son productos que son 100% polietileno, que incorporan resinas de PCR, digamos, en algunas de las capas internas de esta película, ¿no? Entonces, digamos que podemos tener diferentes opciones, laminado, 100% polietileno, pero todos incorporando PCR
y ahí, digamos, lo que estamos generando es un menor impacto porque son productos que tienen una huella de carbono, digamos, menor versus un producto 100% virgen, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la manera como lo usamos y, digamos, no tiene ningún impacto porque la densidad es exactamente la misma. Ujú. Y agregando la primera parte de la pregunta, ¿esas conformaciones, esas estructuras se pueden elaborar también en laminaciones o necesariamente requerirían Sí, coextrusión? o sea, como mencionaba, hay estructuras laminadas que pueden ser laminaciones de dos polietilenos o de un poliéster con un polietileno. Entonces, digamos, en ese caso, pues el PCR lo podemos poner en cualquiera de las películas que se va a laminar también, ¿no? No hay ningún problema. Excelente. Y una Y última pregunta. Sí, adelante, Jorge. no, y de pronto, analizando el tono de la pregunta de monoply versus coextrusiones y con unas monoply podemos hacer laminaciones para llegar a los mismos desempeños, que creo que hacia allá va dirigida la pregunta por parte de la persona que la desarrolló, es factible que se pueda hacer, sí. Que sea costo competitivo, no tanto, porque las construcciones nos brindan esa buena posibilidad de poder incorporar diferentes tipos de materiales, en este caso, capas de PCR puras en ciertos porcentajes, versus una máquina que es monoply, ¿no? O monocapa. Entonces, si incorporamos los PCRs en una monocapa y después voy a darle funcionalidad de propiedades con laminaciones, pues voy a hacer una estructura un poco más costosa a la hora de producir. Entonces, técnicamente sí se puede hacer, pero claramente va a ser una estructura más costosa que una empresa que tenga construcciones y pueda selectivamente escoger los materiales e incorporarlos de la mejor forma en la estructura, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, una última pregunta por aquí dice, para aplicaciones de alta barrera, ¿qué avances ha realizado DAO en la investigación de grados de polietileno? Hemos venido trabajando en desarrollos de productos de alta densidad que entregan barreras eh, tan elevadas y del mismo, digamos, nivel que puede entregar un poliéster metalizado. Existe una nueva resina que se llama Elite AT 6900 que tiene una densidad muy alta, es 0.969, para ser utilizada en película soplada. Y hemos encontrado, digamos, este ha sido uno de los game changers que hemos utilizado para la fabricación de las estructuras que mostré, digamos, en la parte de productos monomateriales, donde no solamente nos entrega rigidez para evitar, por ejemplo, en empaques de pet food que se generen marcaciones o deformaciones por causa de las croquetas, pero también entrega barrera a la humedad, barrera a las grasas para ese tipo de aplicaciones como pet food, donde es muy importante el tema de barrera a las grasas. Y en el tema de humedad, digamos, en el caso de cafés y de leches, lo hemos utilizado porque permite tener niveles de barrera por debajo de uno, donde eso, pues, digamos, puede estar al mismo nivel de lo que entregue un material metalizado. Entonces, ese tipo de grados nos han permitido evolucionar muchísimo en los últimos años para poder lograr fabricar ese tipo de estructuras, ¿no? Ya en la parte de barrera al oxígeno, también como lo mencioné en la charla, pues digamos son otro tipo de materiales como el EVOH, donde nosotros no estamos participando directamente, pero trabajamos, digamos, de la mano para poder combinarlo en el caso que sea necesario. Excelente. Bueno, ha sido creo que una ponencia muy provechosa, no solamente por lo que nos han comentado a lo largo de su exposición, sino también con esta dinámica de preguntas. Algunas han quedado pendientes. Ustedes han brindado sus contactos hace un momento. Creo que sería una buena oportunidad también para que los asistentes puedan
ahondar un poco más en aquellas interrogantes de carácter técnica que tengan con ustedes. Entonces, para cerrar, me gustaría alguno de ustedes, pues, algunas palabras de cierre para con los participantes que nos han acompañado. Bien, sí, si les parece bien, puedo tomar ahí un poco la palabra y por supuesto, sin lugar a duda, la asistencia y el intercambio de este tipo de conceptos nutren mucho nuestra industria. Es decir, dentro de una cadena de valor en donde nosotros estamos muy al inicio, nosotros tenemos la idea de qué es cuáles son las necesidades que suceden en el mercado. Sin embargo, mientras más activos estemos intercambiando la información, para poder definir estas necesidades de mercado, necesidades de producto. Y justo como el tema de la alta barrera, si es una situación que es de suma importancia, por supuesto que desde el diseño de las resinas estaremos trabajando en ese sentido. Así que el agradecimiento es infinito para todos los asistentes. Por supuesto, estamos abiertos a responder alguna inquietud más adelante. Nuestros contactos justamente están abiertos para este fin. Y la cuestión y una de las cosas más importantes que tenemos dentro de nuestra compañía como Dow Química es que no importa en dónde estén situados en el mundo, tendremos a alguien de Dow Química acompañándolos en el diseño de alguno de sus materiales con la intención de que cada vez más estas cadenas de valor en productos, en materiales de empaque puedan ser más eficientes, puedan ser mucho más útiles y que de pronto nos puedan entregar resultados mucho más dentro de las expectativas que tiene cada uno de los mercados y que nuestra industria de empaque pueda ser mejor tratada y pueda ser mejor vista y que nuestra reputación siga estando a la alza en el sentido de la protección de los productos, de la extensión de la vida útil de los alimentos o de cualquier producto. Así que, pues bueno, nuevamente queda abierta la posibilidad de nuestro contacto. Agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a cada uno de los asistentes. Para nosotros es un enorme placer y un gran honor poder compartir esta información. Y si quisiera, por favor, pasar el micrófono para una breve despedida y unas breves palabras del equipo técnico, que ellos son los que hacen la magia. Ellos son los que colocan estos pellets para que estos materiales funcionen de la manera en la que están ahí. Así que, pues, nuevamente, les agradezco mucho. Elkin, Jorge Mario, por favor. No, agradecerles a todos por su atención, por dedicarnos este espacio. Eh, Estamos súper abiertos a poder seguir contribuyendo en el desarrollo de este tipo de estructuras diseñadas para el reciclaje. Y bueno, desearles lo mejor en esta época a cada uno de ustedes y a sus familias. Y termino rápidamente también manifestando muchas gracias a todo el equipo de Empecemos Entendiendo, muchas gracias a los participantes. Como manifestaba Manuel, ahí están nuestros contactos. Para eso es los nuevos medios en los cuales nos podemos comunicar. Por favor, siéntanse tranquilos, que fácilmente nos pueden contactar por medio de correo, por medio de una llamada y cualquier tipo de necesidad que presenten, DAO está ahí para poder soportar de la mejor manera, ¿no? Entonces, nuevamente gracias y bueno, en una próxima oportunidad seguiremos intercambiando nuevas tendencias que nosotros estamos viendo y nuevos desarrollos que nosotros estamos desarrollando. Así es. Muchas gracias entonces, equipo DAO. Como Manuel comentó, las personas que han asistido a este webinar van a recibir la presentación y ahí están los contactos de todo el equipo técnico y también de Manuel. Entonces, sin más, Correcto. nos despedimos. Mañana nosotros continuamos con nuestro tercer webinar con el equipo de Solpac, con el reciclaje de stretch film de alto desempeño y los invitamos también a ustedes para que nos puedan acompañar. Entonces, sin más, nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. La próxima.